En la introducción del programa os hablaba de las costumbres desconocidas aquí en Occidente de los nómadas de Mongolia. Y es que en Occidente somos muy etnocéntricos. A veces no pensamos que hay, aparte de los 4 países que conocemos, pues hay realidades fascinantes en otras regiones del mundo. De hecho, estoy seguro de que hay países que la mayor parte de vosotros ni siquiera sabe que existen. Porque, a ver, que levante la mano el que sepa que existe un lugar que se llama Kirguistán. Bueno, vale, tú sí, pero tú es que eres una persona muy culta. Pero estoy convencido de que a muchos amigos de Días Extraños esto de Kirguistán les pilla de nuevas, casi como uno de esos países imaginarios que salen en las películas de Marvel. Pero no es un país imaginario, y a quien no le pilla esto en absoluto de nuevas es a Luis Sánchez. Luis Sánchez es español, como su propio nombre indica, pero él es kirguís de adopción. Y ahora le preguntaremos por su peripecia vital. El caso es que contactamos a través de el WhatsApp de Días Extraños y me fascinó su historia, me fascinó el blog que lleva junto con su esposa, que se llama Sumolog, y en el que cuenta maravillas de este país y de toda la región de Asia Central. Y le dije, oye Luis, esto tienes que venir a compartirlo con el resto de la extraña familia. Y dicho y hecho, Luis, bienvenido a Días Extraños. Hola Santi, muchas gracias por invitarme. Oye, ahora profundizaremos en cuestiones pues folclóricas y de costumbres y de política y de todas esas cosas del país, pero antes yo quiero el contexto personal, porque vamos a ver, ¿qué se te perdió a ti en Kirguistán? Es muy buena pregunta y bueno, yo en su momento también me lo hice, porque la verdad es que fui allí un poco de casualidad. Yo puse la primera vez el pie allí en el año 2000, o sea, ya para 20 años. Yo estaba terminando la universidad en aquel momento, yo estudié Historia y Antropología Americana. O sea, yo me estaba especializando en el mundo maya, en Guatemala, en México. Y bueno, pues surgió una oportunidad de un amigo de su universidad de ir a colaborar con una ONG, pues lo que tú estabas comentando, de, oye, que un sitio, que no sé qué, que tal, que vamos, venga, vas tú, voy yo, voy un poco así. Pues con 21 años, pues eso. Y allí nos fuimos. Y la verdad es que es tal cual, como tú dices. Pues conocí un mundo nuevo, quiero decir, era una realidad y un sitio que es que no me hubiera imaginado. Yo además, yo estudiaba Historia, que tiene la universidad, no era, se supone que tenía algunos conocimientos, pero es que esa parte del mundo para nosotros pues no existe. Y la verdad, descubrí un mundo nuevo y desde entonces pues estoy anclado y un poco enamorado, un poco, bueno, pues en estrecha relación con él, claro. Bueno, enamorado en más de un sentido, porque allí incluso encontraste a tu pareja. Correcto. Ese mismo año pues conocí a la que es mi mujer, que bueno, pues estaba trabajando de traductora. Desde entonces, pues nada, luego me fui a vivir allí, porque te digo, era joven. En aquel momento, pues claro, hablamos hace 20 años, no había WhatsApp, no había nada, con lo cual eran llamadas que costaban un dineral por 5 minutos, cosas así, con lo cual en 2002 así, creo que fue en 2002, decidí irme a vivir allí, un poco de aventura. Y bueno, sí, claro, conseguí trabajo, trabajé en varios sitios en la universidad, dando clases en diferentes sitios, y es verdad que ahí pude conocer un poco la realidad del país, de la familia, o de la que ya era mi familia, digamos, no formal, pero ya era mi familia. Y desde entonces, pues ya está, no he dejado de ir. Nos casamos en 2004 en un sitio que creo que a lo mejor te suena. Mi familia es de Herrera del Duque, Badajoz. Y sí. ¿Familia de Herrera? Y allí nos... Sí. Somos medio paisanos, la mía es de Castilblanco. Sí. Te he leído alguna vez y me he acordado ahora mismo, ¿verdad? Porque además nos casamos allí, porque gran parte de mi familia está allí. Además, imagina la revolución que fue un poco una chica de Kirguistán casándose en un pueblo extremeño, de la Siberia extremeña. Y nada, muy bien. La verdad que ahora hablaremos un poco, pero es un sitio que, a pesar de lo raro que pueda resultar para nosotros, es mucho más parecido
Cabe mencionar que toda la música que vamos a escuchar de fondo es música tradicional o música procedente de Kirguistán. Dicho lo cual, parte de la extrañeza o del exotismo de este país viene de los contrastes, y los contrastes son fuertes. Claro, la unión de repúblicas socialistas soviéticas. Pues Kirguistán era una de las repúblicas socialistas soviéticas, pero a su vez es un lugar donde la tradición nómada, pues está muy viva. Los caballos, las yurtas, exactamente igual que en el caso de Mongolia, que citábamos al principio del programa. Y luego, la religión es la musulmana. Y claro, metemos todo esto en la coctelera y ¿qué nos sale de ahí? Porque hay contrastes muy fuertes. Sí, es una mezcla muy rara y curiosa, aunque sorprendentemente estable, y les ha ido razonablemente bien, porque es cierto que, bueno, toda esa zona de Asia Central, como dices, incluyendo Mongolia, de hecho, el pueblo kirguís o el kazajo, la zona sur de Asia Central menos, porque son uzbecos o tayikos, tienen una raíz más cercana al mundo persa, digamos, al mundo sedentario, pero ellos siempre fueron nómadas, vivían en yurtas, no tenían ni ciudades. No, en Kirguistán, de hecho, apenas hay ciudades antiguas como tales, excepto en el sur, si lo comentamos, pero apenas hay ciudades antiguas porque eran nómadas. La llegada de los rusos primeros, los zaristas, y luego de la Unión Soviética, claro, supuso un choque brutal, porque se inició la sedentarización, la gente, pues claro, la industrialización, se construyeron ciudades, se construyeron todo lo que existe a día de hoy, universidades, y la gente evidentemente cambió su forma de vida, aunque es cierto que un poco de aquella manera. Es decir, es verdad que también la lejanía de Moscú, hay que tener en cuenta que Kirguistán es la república más alejada, hace frontera con China, bueno, pues les permitió siempre ser un poco laxos, que es un poco la característica que tiene el país. Son un poco laxos en todos. Siempre fueron un poco laxos en el socialismo soviético, en las costumbres nómadas, porque se han adaptado bastante bien a la vida sedentaria, que lo mezclan mucho con nómadas, que mucha gente a día de hoy sigue yéndose en verano con sus caballos, sus cabras, sus ovejas, y se tiran 3 meses en yurtas viviendo. Y también son muy laxos en la religión, porque ellos eran animistas, parte budista, pero gran parte del país es islámico, porque el Islam, les digo más o menos a la vez que en España, sobre el siglo VIII, más o menos. Pero igual, son musulmanes en general, hay un poco de todo, pero la cultura actual son un poco de aquella manera, ¿no? Lo que nosotros no los identificaríamos nunca con los musulmanes, como les entendemos, de hacer ramadán, de rezar, y es muy común sentarte a la mesa de un kirguís y bueno, pues rezar el Corán o rezar algo y tomarse una cervecita o tomarse un vodka o hacer alguna cosa así, es muy común. No supone una contradicción para ellos. Oye, pues supongo además que esa tradición nómada pues tendrá algunas peculiaridades. Hablábamos de que los nómadas en general son gente tremendamente hospitalaria, y lo comentábamos de las razones antropológicas de esto, pero aparte de eso pues se mantiene, veía en el pequeño briefing que me has mandado para que me haga una idea más o menos de lo que podíamos hablar, veía que tienen una tradición que se llama algo así como Alacachú, y que bueno, explícanos qué es, porque me parece curiosísimo. Sí, ese es su... sí, está incluso un poco a debate hoy en día, porque literalmente significa cógela y corre. Vamos, la traducción literal. Tal cual. Y esto es, básicamente son lo que se llaman en antropología pues matrimonios por secuestro, que es pues un chico simplemente pues coge una chica en la calle o en su casa, incluso en la puerta de su casa, se la lleva, se casa con ella y se convierte en su mujer. Esto que se supone porque es cierto que hay algunos autores que discuten incluso la tradición muy antigua, pero bueno, sí que en pueblos nómadas es común y ha existido, que viene de ese pasado nómada, pero
en los últimos años ha aumentado muchísimo. Después de la caída de la Unión Soviética, durante la Unión Soviética estaba prohibido y prácticamente no se realizaba, en algunos sitios rurales y tal. La caída de la Unión Soviética supuso que se revitalizaran muchos sentimientos nacionales, mucho nacionalismo kirguís, el pasado nómada, y mucha gente aprovechó para usarlo como una excusa. Entonces han aumentado muchísimo los casos. De hecho, se calcula que a día de hoy cerca del 40%, 40 y pico por ciento de los matrimonios en el país del pueblo kirguís, ojo, porque en Kirguistán viven muchas etnias, nacionalidades, entre ellos no se suele dar, pero de la gente kirguís son de este tipo, o sea, son raptos de mujeres, y es un verdadero drama en muchos casos, porque claro, casi la mitad de la población del país apenas tiene opción para elegir casarse. La cuestión es que es un tema que se da por aceptado en general. Las autoridades apenas hacen nada porque evidentemente esto es ilegal y cuenta un secuestro, pero en la práctica la policía no suele investigar mucho, la familia insta a la novia que acepte la situación porque está mal visto que lo que se hace, la presión social también es muy grande, entonces suele acabar en un matrimonio, para bien o para mal. Hay mucha gente gente cercana, que nosotros conocemos gente que se han casado así, y te cuentan que luego han sido felices en su matrimonio y que no pasa nada y que ya está, pero a fin de cuentas no deja de ser un rato. Hablábamos mucho del etnocentrismo occidental y claro, aquí estamos muy orgullosos de la Odisea, de la Ilíada, estamos muy orgullosos de nuestras epopeyas épicas. Como concesión, pues sí, decimos, vale, la saga de Gilgamesh, vale, sí fue el primer poema épico de la historia, pero bueno, está bien por lo antiguo, no, lo nuestro es mejor. Pero allí, por lo visto, hay una epopeya épica gigantesca, la epopeya del señor Manás. Exacto, sí. Sí, porque hay que tener en cuenta que esta gente, todos los pueblos de Asia Central, todos los pueblos nómadas, los que viven incluso en Rusia y tal, no tenían escritura. Su tradición era siempre oral, hasta la llegada un poquito del Islam, porque en algunas zonas sí que empezó a escribirse en alfabeto árabe, pero sobre todo hasta la llegada de los rusos con los zares y luego ya con la Unión Soviética, por supuesto, no tenían escritura. Entonces toda la transmisión cultural era de forma oral. Y sí, sobre todo el pueblo kirguís tiene una riqueza en ese sentido espectacular, porque tiene muchas epopeyas que se cantan, se sigue haciendo de hoy, y es muy popular. Se cantan historias de varios héroes o de varios personajes supuestamente históricos, que tampoco está muy claro eso. Sí, se adorna un poquito y ya se sabe. Claro, eso es. De hecho, Manás, que es el más popular y es un héroe nacional, ¿no? Es como el campeador, ¿no? Pues es tan extenso porque se supone, claro, que al ser la más popular, todos los trovadores, los que se llaman Manaschi, que son los que cantan la epopeya de Manás, pues lo iban alargando, adornando, añadiendo trocitos. Entonces llega a tener, ahora mismo hay muchas versiones que se pusieron por escrito, pero las canónicas, digamos, tienen unos 500.000 versos o más, que es una brutalidad, que es como 20 veces la Odisea. Es larguísima. Y hay muchas más, hay otras muchas más que son más cortitas, pero bueno, que incluso las cortas son muy largas. Pues revisando tu material he descubierto que sí había algo que conocía yo de Kirguistán y no lo sabía. Y era porque lo había visto en algún documental, en Rambo 3, aquí con referencias culturales de alto calado, ¿verdad? Y es algo llamado el Kok Ború, o algo así, no sé si lo digo bien. Bueno, no pasa nada, es que tiene varios nombres, además, sí, es que es tal cual. Es que es la mejor referencia que tú has dicho, porque efectivamente en Rambo 3, cuando va a Afganistán, descubre ahí a los paisanos jugando a una especie de polo, montados a caballos, jugando que en vez de pelota usan una cabra. Y efectivamente, ese es el deporte, sigue siendo a día de hoy deporte nacional. Yo diría que incluso en clara competición con el fútbol. El fútbol nacional, bueno, tiene poquito nivel,
es verdad que el fútbol es muy popular, pero los estadios se llenan. Bueno, Kokboru significa lobo gris porque se supone que antiguamente también se ha jugado con un lobo, con una cabra. Bueno, pero oye, ¿la cabra está viva? No. La cabra la decapitan preceptivamente antes de empezar, ¿sí? Luego se le rellena con arena, se le vacía, se rellena con arena, es el cuerpo de la cabra, digamos, relleno de arena, pesa un montón, o sea, pesa muchísimo. Ya me imagino. Y es muy espectacular de ver, muy espectacular de ver, porque es como si estuvieran jugando con una pelota que pesara, no sé lo que puede pesar, una cabra, no sé, 20 kilos, no sé, sí. No sé. Y la destreza de los equipos a caballo es brutal. Claro, son 2 equipos luchando por meter ese cuerpo dentro de unos agujeros a cada lado. De unas porterías, pues hay unos agujeros en el suelo a cada lado del campo y están luchando, literalmente luchando, por llevar la cabra hasta allí. Y la verdad es que es impresionante verlo. Sí, hace tiempo vi una cosa parecida, que no sé si será una variante o estoy mezclando cosas, que era como con una especie de pelota también muy pesada, parecía maciza, con asas. Una cosa parecida, no sé si se practicará por allí. Yo allí no lo he visto, pero es cierto que hay muchísimos juegos relacionados con el caballo y de hecho han aumentado los que eran tradicionales porque esa es otra cuestión de aquí, claro, o sea, el caballo está a día de hoy todavía, es decir, hay muchísimos caballos en el país, es salir de lo que es la capital y tal y ver manadas y manadas de caballos y la gente que vive en las yurtas, en los campos, en las montañas, tienen vacas y tienen ovejas, pero se ven manadas de caballos enormes y la gente vive mucho en el caballo. Entonces hay 20.000 juegos de caballos. De hecho, Kirguistán lleva unos años organizando una especie de olimpiadas que se llama Juegos Nómadas, que hay de todo, tiro con arco a caballo, un montón de variedades. Y vamos con la política, porque vamos a ver, Kirguistán, ¿qué es? ¿Una democracia? ¿Un reino? ¿Una dictadura? Porque en aquella región del mundo cualquier cosa. También es muy buena pregunta porque justo ahora es un momento extraño. O sea, Kirguistán siempre es un país curioso en varios aspectos y en ese también, porque cuando se hundió la Unión Soviética, que pilló un poco de sorpresa al mundo en general, pero a esta zona en particular, porque esta zona era muy... no querían, o sea, a ellos les gustaba estar en la Unión Soviética, era su proveedora de servicios, estaban a gusto, la gente vivía a gusto en la Unión Soviética, les pidió totalmente por su casi todos los presidentes de las otras repúblicas eran miembros del aparato, digamos, comunista, de secretarios del partido y tal. Kirguistán no, había nombrado unos años antes a un académico de la Academia de Ciencias como presidente de la República, Askar Akaev, y este señor, pues, desde muy pronto impulsó un montón de reformas para unirse a la comunidad internacional. Y, pues, han tratado de libre comercio, empezó contactos con Occidente, con Estados Unidos. Y Kirguistán, desde los años 90, siempre ha sido una excepción en la región. Un país muy libre, tiene una prensa muy libre, una sociedad civil bastante importante. Hay un montón de embajadas desde hace muchos años, española no, claro, pero bueno, alemana, francesa, muchísimas. Y eso ha hecho que es verdad que es un sitio muy libre para lo que es el espacio exsoviético en ese sentido, ¿no? Que bueno, que tiene muchas limitaciones. Tanto es así que en los últimos años varias revueltas populares han echado a 3 presidentes diferentes. Caramba. Porque, sí, en 2005 a este primer presidente se le acusó de corrupción, pum, levantamiento popular, se fue, vino otro. El problema es que es cierto que el país ha ido hacia una tendencia más autoritaria. Tuvo hace un tiempo una constitución que era una república parlamentaria y el presidente era apenas una figura testimonial, pero hace no mucho se ha vuelto a cambiar la constitución y la figura del presidente vuelve a tener más poder y entonces todos nos tememos que vuelva un poquito a una tendencia más autoritaria. Aún así, es lo que os digo, o sea, como país libre donde la gente critica a sus políticos, hay bromas en televisión, hay programas de sátira y tal, es desde los pocos casos en todas.
Luego me señalabas una curiosidad, y me parece una curiosidad geopolítica importante. Ahí ha habido base de la OTAN. Sí, sí. Pero luego hay una cosa que también es muy desconocida en Occidente, que es la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva, que básicamente es una especie de OTAN del Asia Central, que también incluye a Rusia. Y también y estos también tenían base allí. Sí, claro, Claro, entonces ¿esto cómo se come? ¿Qué convivencia extraña era esta? Sí, fue un periodo bastante curioso porque, bueno, pues después del ataque del 11S, cuando empezó la guerra en Afganistán, pues Estados Unidos y la OTAN buscaron rápidamente bases cercanas y en 2002, creo que fue, 2003, se instaló en el aeropuerto internacional, que hay en la capital, el aeropuerto de Bishkek, que se llama Manaf, claro, evidentemente, como es el héroe que hablábamos antes. ¿Cómo no? Instaló allí una base, pues para dar, era una base de abastecimiento, digamos, de todas las tropas que iban y venían de Afganistán, pues hacia otras partes, ¿no? Y estaban, bueno, de hecho allí hubo un contingente español bastante importante durante mucho tiempo, con el que coincidía que el año que viví allí, creo, que es de donde salieron los tristemente fallecidos en el Yak 42, que estaban en la base de Kirguistán, de hecho. A los 2 años, sobre 2004, quizás 2005, claro, Rusia dijo un momentito que Estados Unidos está aquí metiendo mucho la patita en mi territorio, y entonces le exigió o le insinuó al presidente en aquel momento que instalaran una base en Kirguistán también. Bueno, de hecho es que estaba como a 20 y pico kilómetros. O sea, hubo un momento en que las bases estaban a apenas 30 kilómetros una de otra, y había muchos chistes en la época y había mucho cachondeo, pero es cierto que jamás hubo, porque en verdad, sobre todo los de la base de la OTAN apenas se relacionaban con la clara excepción de italianos y españoles, que sí que sabían más un poco. Pero la verdad es que no, que la gente de la OTAN estaba muy tranquilita. Además es cierto que era una base de abastecimiento y bueno, pues Rusia, pero en 2014 se cerró. Y ahora permanece la rusa. No, la rusa, el Tratado de Seguridad. País de contrastes y país de contradicciones, porque nos contabas lo de los secuestros de las novias, que es un acto de machismo bastante reprobable, pero luego resulta que es el único país de la zona que ha tenido a una mujer como presidenta. Sí, correcto. Es que es un país de contradicciones. Ya desde que se parece mucho a España en muchas cosas, y es un poco esta. Pues sí. De hecho, cuando se derrocó en 2005 al presidente que os comentaba antes, Rosa Otunbayeva era una política muy popular. Además, fue embajadora, creo que en Washington y en varios países, y bueno, tenía mucho prestigio. Y de hecho ha sido unas políticas que la gente recuerda con mucho respeto, porque cumplió su promesa, porque al derrocar al presidente se convocaron unas elecciones rápidamente de emergencia para formar un gobierno de transición, digamos, y ella prometió que si salía elegida iba a estar el tiempo necesario hasta las siguientes elecciones, y se iría, y lo hizo. Y efectivamente durante 1 año y pico, creo, como 2 años, fue la presidenta. Y luego hubo unas elecciones en las que ella ya ni se presentó otro candidato de su partido, y bueno, sí, es como un dato curioso de la región. Bueno, pues después de haber hablado de política, vamos a abrir el melón de los misterios, que es parte fundamental de Días Extraños. Y oye, ¿qué es esto de que San Mateo, el evangelista, está enterrado en Kirguistán? Vuelvo a decirte que les gusta mucho promocionar su tierra y hablar y decir muchas cosas de su tierra. Y estas son las cosas que... bueno, de hecho hace unos años me encontré por un artículo en el que había un autor kirguís, claro, en el que defendía que el Edén estaba en Kirguistán. Probablemente. Con más datos científicos y tal, pero bueno. Esto tiene algo más de fiabilidad, no San Mateo, pero es cierto que en Kirguistán está el segundo lago más alto del mundo después del Titicaca. Se llama Ishikul. ¿Sí?
que está, me parece, como a 1.700, 1.800 metros de altitud. Se llama así, significa lago caliente, literalmente, porque es un lago muy salino y no se congela ni en invierno, que ahí llega a hacer temperaturas de 30 bajo cero, pues el agua no se congela nunca. Entonces, es cierto que ese lago siempre fue un punto importante en la ruta de la seda, pues de abastecimiento y de caravanas que pasaban por ahí. Y sí que en la orilla norte se han encontrado testimonios escritos y alguna prueba de que ha habido monasterios cristianos al menos del siglo X, XI, XII, al menos. Seguramente los científicos creen que son cristianos nestorianos de Armenia, que bueno, pues en esas rutas llegaban allí y algunos fundarían un monasterio y se quedó. Pero aún así hay gente que defiende que sumergido en el lago habría monasterios más antiguos e incluso la tumba de San Mateo, y que por eso allí se fundaron monasterios cristianos como recordando a este santo. Eso jamás se ha podido demostrar, evidentemente. Pues si te parece, no vamos a abandonar las orillas de ese lago, que parece ser que es un lugar que da para bastante, porque, bueno, santos aparte, resulta que en su interior, en su fondo, estarían las ruinas de una ciudad, pero no una ciudad cualquiera, no, una ciudad de gigantes. Sí, es que, bueno, el lago, es cierto que el lago tiene su mix, porque se usó como prueba, por ejemplo, de armas durante el periodo de la Unión Soviética. Al haber sido un punto de las rutas, de los puntos clave de la ruta de la seda, sí. Es cierto que tiene que haber muchos restos y muchas cosas ocultas en las orillas del lago. Pero también hace unos años había quien afirmaba que efectivamente que había una raza o un pueblo de gigantes. Esto está un poco relacionado con el tema Yeti, que también... que también tenéis Yeti, no nos privamos de nada. Nada, también, porque claro, es muy proclive a todo, como te digo, porque primero les gusta mucho hablar bien de su tierra y además es cierto que Kirguistán es un país muy montañoso. O sea, hay que tener en cuenta que casi el 80% del país son montañas, y de hecho el lago es un buen ejemplo porque la orilla norte siempre ha sido la más transitada, sí. Y de hecho durante la Unión Soviética ya se convirtió en una especie de Benidorm. A día de hoy es una zona súper turística para gente de Rusia incluso y tal. La zona sur es menos transitada, pero tú puedes estar en el lago bañándote en agosto y estás rodeado de cumbres nevadas. Y sobre todo hacia el este, que ya es un poco la frontera con China, hay zonas muy montañosas y muy, muy desconocidas. Entonces ahí surgieron siempre el tema de que había seres extraños, peludos o no peludos, yetis, gigantes, y que mucha de esa gente terminó siendo pues engullida por las aguas del lago, y que hay quien afirma, yo lo he intentado, ver alguna foto, encontrar alguna prueba. Cuando vamos allí he buscado en bibliotecas, porque hay quien afirma que han encontrado huesos gigantes, que han encontrado restos enormes, pero no he sido capaz, hasta el día de hoy. Si alguna vez lo encuentro, te informaré, pero no he sido capaz. Os dije que toda la música que iba a poner era de origen kirguís, y por raro que os suene esto que está de fondo, no os he mentido. Esto es uno de esos extraños hallazgos musicales que hace uno, porque a raíz de hablar con Luis he descubierto que mi grupo favorito de bluegrass, los Henhouse Prowlers, pues resulta que dieron en su día un concierto en Kirguistán, y como atención especial para la parroquia local, pues se atrevieron y lo hicieron bastante bien con una canción folclórica kirguís muy conocida que se llama Kara Yorgo. Así que esto es música auténtica de Kirguistán, pero pasada por los Apalaches. En fin, cosas raras que se ven a señores de los Apalaches tocando música folclórica de Kirguistán, y a canarios de Canarias, que ya sabéis que es tierra que amo profundamente, buscando al Yeti también en aquel país. Al menos tú me dices que has conocido a uno. Sí. Pues mira, fíjate, es un
es un chico, una persona que no conocí no hace mucho, porque resulta, precisamente estaba un poco leyendo sobre estos temas en ruso, en un periódico local de Kirguistán, y me encontré con un guía local de una zona que hablaba, un guardabosques retirado, que hablaba de sus intentos por encontrar al Yeti, porque él vio unas huellas hace muchos años cuando estaba en servicio, y hablaba de que había un español con el que había ido de expedición. Entonces lo busqué un poquito y localicé, es Gustavo Sánchez. Y un es saludo un biólogo si nos está escuchando, Gustavo. Seguro se lo diré. Bueno, no es que fuera allí a buscarlo, pero él me decía que bueno, fue allí por cosas de la vida también, estuvo allí un año así en Kirguistán, y también aficionado a estas cosas, bueno, aparte de que su formación es temas de naturaleza, y fue allí también a trabajar temas de naturaleza. Al oír estos temas, pues dije, no, esta es la mía. En ratos que tengo libres se fue con este señor y con unos montañeros que conoció por allí a ver si encontraba. Y bueno, parece que huellas y cosas raras, bien. Pruebas definitivas ninguna, pero bueno, huellas y cosas así, parece que algo hay. Bueno. Oye, decías con razón que a todo el mundo le gusta promocionar su tierra y bueno, pues añadirle elementos maravillosos. Yo hace muchos años conocí a un tipo, y la historia es fascinante y la contaré algún día en el programa, que escribió un libro que se llamaba Cantabria, cuna de la humanidad. Y básicamente su teoría era que el ser humano se había originado en Cantabria. O sea, que ni África ni olvídate. O sea, Cantabria. Así que, vale, este tipo de cosas no me pillan de sorpresa. Pero oye, aquí ya hay un poco de acumulación. Porque, hombre, vale, lo de San Mateo te lo compro. Pero también el rey Salomón se fue a morir allí mucho. También. Correcto. Madre mía. Claro, yo mi única explicación posible es al ser una gente que llevan miles de años viviendo con la palabra, que tiene libros, entonces su capacidad de narración es increíble. Bueno, sobre esto es cierto, tengo una curiosidad porque, claro, lo que decía, en 2000 y pico, cuando yo iba al principio, los móviles eran escasos y la gente no solía tener, y era increíble como cuando pasaba algo, se había muerto alguien o pasaba algo, se enteraban gente que vivía a 80 kilómetros y aparecían en la casa. Es una cosa, pues esto pasa un poco igual. Sí, tienen un poco de todo, incluyendo la leyenda de que el rey Salomón, el típico rey Salomón, terminó sus días al sur de Kirguistán, que es una zona que se llama el Valle de Fergana. Es de Kirguistán, pero en realidad es de población mayoritariamente uzbeca, porque toda la región tiene un poco esas mezclas. Y efectivamente ahí sí que hay una ciudad que se llama Osh, que se le llama la segunda capital porque es la segunda ciudad más poblada del país, la ciudad se fundó alrededor de una montaña que se llama Sulaiman To, la montaña de Salomón, porque se tiene la creencia de que en el interior de la montaña está su cuerpo. Claro, esto es difícil de comprobar, pero lo que sí es cierto, y esto está reconocido por la UNESCO y está reconocido por todos los autores, es que allí ha habido peregrinaciones y gente que ha ido allá a hacer sus ritos y a adorar a diversas deidades y a la montaña misma desde hace miles de años. De hecho, se celebró hace no mucho también el 3000 aniversario de la ciudad, básicamente por los restos que había. Se dice pronto, 3000 años. Sí. Y ya te digo, la ciudad no tiene 3000 años, seguro que no, pero sí que los restos que se encontraron y que había gente allí viviendo hace 3000 y pico años, eso está demostrado, seguro. Hay muchos, además en ese camino es cierto que hay muchos sitios que se llaman mazar, que son sitios como de, no de peregrinaje, porque la gente no viaja tanto por estos sitios, pero sí que dejan ofrenditas, son como altares pequeñitos en árboles, así. Es una zona como muy sagrada. Como en las ermitas que la gente deja votos y ese tipo de cosas. Sí, bueno, allí se ve mucho, que es una cosa muy bonita, muy colorida. Creo que en otras partes de lo que es el Asia Central Grande, digamos, incluyendo partes de Rusia y tal, también existe, creo. Son árboles en diversas zonas en las que la gente va dejando tiritas de tela, normalmente de tu propia ropa si puedes y si no de otra, como una petición o como un altar.
Entonces es muy bonito porque ves zonas en las que por lo que sea se acumulan varios de estos árboles, varias de estas zonas y hay miles de trocitos de tela al viento. Qué chulo. Pues no quería terminar la entrevista sin preguntarte una curiosidad, porque yo te he visto en varias fotos con un sombrero muy característico y digo, esto tiene que tener una historia sí o sí, como poco tiene que tener un nombre y seguro que tiene algún tipo de historia detrás. Sí, será seguro, es el calpac, se llama calpac, o calpac, si es blanco. Sí, es el sombrero tradicional. Es un poco raro, ¿verdad? Para nosotros, porque es una especie de chistera. Sí. Bueno, la gente puede buscarlo por ahí, es así como alto, ¿no? Sí. ¿Qué es? ¿Está hecho de fiel? Es fieltro. Es fieltro, sí. Es el fieltro se usa allí también para casi todo, ¿verdad? Porque las yurtas, todo, bueno. Entonces es de fieltro. Lo hay también en otras, investigando también, sé que lo hay también en otras culturas cercanas, pues en Cáucaso, pero en Kirguistán es que es de uso diario. La gente que va a la calle, más gente mayor, pero también jóvenes. Sí. Y estos años se ha revitalizado. Y bueno, pues yo como buen yerno y como buen familiar kirguís, pues claro, tengo unos cuantos aquí. Y bueno, la verdad es que es para nosotros un poco raro, pero ya te digo, ponértelo allí, además son gente muy agradecida y como tú has dicho muy bien al principio, son súper hospitalarios y muy agradecidos cuando les reconoces algo de su cultura, porque además ellos son conscientes de que son muy desconocidos en el mundo, además. Entonces, cuando sabes un poquito del idioma o cuando muestras algo de respeto en ese sentido, pues mira, es un orgullo para ellos. Y sí, bueno, y a mí me gusta también. Sí. Oye, y te favorece. Para que se hagan una idea los oyentes, sería una especie de cruce entre, sí, un sombrero de copa y un casco de conquistador. Más o menos sería la cosa, ¿no? Sí, algo así, correcto. Si tuvieran un hijo, pues sería algo así parecido. Y la verdad es que, bueno, pues a mí me ha llamado la atención. Como nos ha llamado la atención prácticamente todo lo que nos has contado. Luis tiene un portal de internet que se llama sumolog.com, lo lleva junto con su chica y allí podéis aprender un montón de cosas más fascinantes sobre Kirguistán, sobre Asia Central y oye, conocer un poquito más a Luis que ha tenido la amabilidad de venir a Días Extraños. Ha sido un verdadero atraco por mi parte y aún así pues ha sido muy amable. Luis, muchísimas gracias por venir a Días Extraños a compartir tu conocimiento. No, muchas gracias a ti, Santi, el placer ha sido mío.